Arreglemos algunas cosas para asegurarnos de que todo esté bien. Centralizador. Vamos a arreglarlo para iniciar el live. 2 minutos y comenzamos el directo de hoy. Ahora mismo solo se está ajustando las cámaras y ahora comenzamos el live de hoy. 2 minutos. Tendremos que hablar del ser y del estar. Antes había un grupo que decía, ser o no ser, esa es la cuestión. Ser o no ser, he ahí la cuestión. Hoy vamos a hablar del ser y del estar, un gran conflicto que tenemos en nuestro ser y estar, cómo es, cómo funciona y demás. Vamos a desglosarlo, cómo vives, cómo vivimos, cómo trabaja en estas dos formas de ser y existir. En 1 minuto comenzaremos. Juego rápido. Ser y estar. Siempre intentamos plantear algunos temas fuertes, temas que cambien un poco los conceptos para que nos rehagamos cada día, para que seamos una nueva criatura cada día. Esa es la idea que tenemos. Ok, son las 8 p.m. Estoy en una aventura y hoy es 14 de mayo del 2025. Título del live de hoy: el gran conflicto del ser y el ser. Estar aquí tiene que ver con el ser vivo que eres. Y el ser es el elemento que asumirás en cada una de estas posiciones. Bueno, vamos. Mira, a veces la gente dice esto: si vas a religioso místico al ser, yo lo sé, cierto, y a veces el no ser tiene eso que algunos errores y algunos errores quieren usurpar el ser siendo el ser. En vamos a trabajar exactamente en tu ser vivo, cuerpo, ser vivo, vale, y el ser es hacer algo, ser es ser una herramienta para hacer algo, ser un sentimiento, ser un metabolismo cerebral indicado para algo. Vamos, pero diferenciemos entre ser y estar. Esto es muy importante. Lo primero que voy a diferenciar es ser de estar. Ser es servir, ser laico y democrático. El ser es laico y democrático. Jackson, pero ¿cómo puede un ser secular y democrático? ¿Tiene opciones? No. Es secular y democrática porque no tiene ninguna religión asociada. Tomemos un ser, pensemos en un ser vivo que es otro mamífero, elefante, buey, mono, simio, es un primate, pero es otro mamífero, es un ser laico y democrático, se integra con los demás y acaba en grupos, es un ser laico y democrático. Así que el ser del que hablamos más como un ser vivo, no como un ser yo. El ser yo ya es un ser. Soy Jackson, soy ingeniero, soy hombre, soy mujer, soy médico, pero soy una formación que ya es un republicano conservador. Tiene que seguir siendo yo. Sí existe como yo, suena confuso, pero lo vamos a aclarar hoy, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es diferenciar el yo del ser. El yo es una herramienta. Supongamos que
Si tú pudieras recordar cuando tenías 1, 2, 3 años, yo sé que es difícil, no lo recuerdo, pero esos individuos que tenían 1 o 2 años eran básicamente un ser tratando de expresarse, pero cuando aprendían algo, cuando aprendían una manera de hacer algo, era un yo tratando de hacerlo incluso con poco lenguaje, incluso con poca formación cerebral. El yo es lo que hace, ser es presencia. De ahí es de donde emana, de ahí proviene el yo. Sin el ser vivo no hay yo. Esa es la idea. Entonces, ¿qué haré? Regresaremos en un rato y lo entenderás. Haré lo siguiente. El ser está totalmente abierto. El yo aprende y separa lo que está bien de lo que está mal. Distancio el bien del mal. Soy un yo que hará lo que cree que es correcto o por diversión haré lo que está mal, pero ese no es el caso, porque el yo consolidará el criterio de lo que está bien y lo que está mal, el autoaprendido. Entonces, si aprendo dentro de una religión lo que está bien y lo que está mal, diré que de repente el otro está equivocado. Solo mira, el ser es secular. El ser abarcaría todas las formas posibles de religiosidad, siempre que fuera democrática, siempre que fuera una religiosidad que aportara valor a todos los implicados. Ya no lo hago. El yo ya va a hacer algo correcto o incorrecto. Él separa a los dos, solidifica algo mucho más personal. El yo es un arreglo normativo, es un asunto público. El yo es una cosa pública organizada. El yo es una función y es una función conservadora de mantenerme a mí mismo. ¿Él entiende? A veces puede que te pierdas. Hombre, el yo es importante porque doy una identidad. Lo es, pero es una herramienta. Y el yo es una función conservadora, pero es debido a su función que es conservador. Así que siempre que tengas un yo, serás conservador. Y siempre que salgas del yo, todo el yo tendrá un foco de atención, pondrá un poco de presión sobre ti. Hablaremos de eso en un momento. Y el yo intentará centrarse en que siga siendo ese yo. Tal como yo lo veo, tienes una legión de yoes dentro de ti para un solo ser vivo que eres tú. ¿Entiendes eso? Una legión de yoes. Cada momento tienes un metabolismo que dura todo el día y noche. Te vas a dormir, te despiertas, comes, tienes hambre, haces todos tus asuntos. A lo largo de 24 horas, tu ser, que es tu cuerpo, cambia su metabolismo, cambia el metabolismo. Y dentro de cada momento, cuando ese ser va a hacer algo, utiliza un yo, una regla, una manera, un aprendizaje, una manera de hacerlo. Es el yo el que lo hace. El ser es una cosa más inmanente, ser es presencia. El yo es el hacer. ¿Él entiende? Es importante que sientas esto. El ser es un cuerpo vivo en el territorio y lo llamo apos. Y voy a explicarles esto, apos, que es importante. Sabes que acepto el concepto de la mente damasiana. El concepto de mente damasiana habla de la interocepción, que es el sentido visceral profundo, y de la propiocepción, la percepción del cuerpo en el espacio. Está bien. Pero luego me extiendo la propiocepción y también extiendo el sentido visceral, la interocepción. Extenderé la propiocepción a un concepto posterior. ¿Qué persigue este concepto? La propiocepción es mi cuerpo, mi posición corporal en el espacio. Puedo cerrar los ojos y sentir la posición de mi cuerpo en el espacio, pero abro los ojos. Tengo una imagen de cómo es el espacio y sitúo mi cuerpo con restricciones de movimiento dentro de ciertos espacios. Bajo el agua, en un desierto, en lo alto de un árbol, dentro de una iglesia, en el baño, en la sala, en un partido de fútbol. Siempre creo mi espacio adaptando mi cuerpo al espacio donde estoy. En este espacio donde estoy inserto, coloco también un sentimiento, una restricción. Dentro de la iglesia, en un evento religioso, no gritaré.
a menos que esos gritos tengan que ver con la alabanza de esa iglesia. Así que también restringes tus sentimientos. Cuando restringes la sensación, pones presión sobre las vísceras. También presionas, tensas los músculos posturales. Toda tu estructura postural está más tensa debido al entorno en el que te encuentras. Entonces, ¿qué haces? Tensas las vísceras, las partes viscerales, y también añades postural, y también cambias la propiocepción. Entonces cambias la propiocepción, cambias la interocepción. Ups, si cambio la propiocepción y la interocepción, la mente ha cambiado. Ese soy yo. El yo siempre cambiará la mente. El yo, cada yo, es un yo diferente en cada entorno. El yo que estudia, el yo que juega, el yo que habla, el yo que corre, el yo que duerme, el yo que se despierta, el yo que tiene hambre. Todos los yoes son diferentes porque va a implicar la propiocepción, la posición del cuerpo en el espacio donde se percibe, incluso en el sueño, que es un espacio onírico, pero tú percibes, tendrás una restricción. En un sueño no habrá restricción en los sentimientos, porque hay una flexibilidad de sentimientos en ese momento durante el sueño REM, pero tendrás tu percepción, aunque sea visual, de la postura corporal. En el sueño existe, no mueves tu cuerpo. Por supuesto que no se mueve porque estás soñando, no se mueve, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros no movemos nuestro cuerpo y en ese momento tiene una mente diferente, porque hay un espacio donde te percibes a ti mismo, tu propia percepción, y yo estoy en una posición dentro de ese espacio, tu propia percepción, y dentro del espacio extendido, y también tienes interocepción, sentimiento profundo. Sí, pero un sentimiento viene y cubre el sentimiento profundo. Entonces, si voy a... En el ser simplemente estaría sintiendo su posición y sintiendo, pero ahora llega un sentimiento, ya está aumentando. La sensación pone más atención en la interocepción y en tu percepción de posicionamiento en el espacio, y tu aprendizaje ya hace lo que yo llamo después de aparecer. Luego entra el apos y su propiocepción extendida. ¿Cuál es la diferencia? Digámoslo así, porque a veces la parte técnica asusta un poco más, pero veamos la diferencia. El yo y el ser tienen diferencias que son bastante básicas. Por ejemplo, el ser quiere fluir. Ser sería cuando estés en la plenitud de ese conectoma que llamo rol. Recordar el conectoma que estás en trascendencia, en flujo, en metacognición, fluyendo, estás en un flujo. Por supuesto, en el alto rendimiento, algunos elementos, algunas personas lograr fluidez incluso al hacer algo en un yo. Este no es el caso ahora. El ser quiere fluir, el yo quiere existir. El yo replica lo que fue, porque mantiene su identidad en lo que fue, en lo que aprendió, en lo que está bien y en lo que está mal. Cuando aprendas lo que está bien y lo que está mal, definirás y buscarás elegir uno de los dos para hacer este soy yo. Entonces, ¿qué pasa? El ser quiere fluir, el yo quiere repetirse. El ser le da la bienvenida. El ser es maternal, el ser es cuerpo-territorio, el ser se percibe a sí mismo. En este rebaño, en esta escuela, pienso en bandadas de pájaros, en bancos de peces, enjambres de abejas. El ser se percibe a sí mismo. Yo siempre les hablo del corium sensing, que es una percepción que existe, y los estudios científicos hablan de eso, con excepción de las bacterias, pero también existe en las células, que es cuando llega la misma información a todas las células. Esta misma información llegando a todas las células se mueven juntas, hacen cosas juntos. Si lo pusiste allí en el huevo, que el huevo pasó, ¿recuerdas el huevo? El huevo que era duplicando, en algún momento esa duplicación del óvulo se convertiría en tejido, es un tejido, y de repente la cantidad de esas células empieza a diferenciarse. Hablamos de coriocencia, en base a la coriocencia, cómo se diferencian los tejidos y las células, porque toma la información que llega a la célula. Después de un cierto número de células, el propio tejido se percibe a sí mismo. ¿Cuántas células hay? El conjunto de bacterias en sí, te das cuenta de cuántas hay
por las moléculas que están interactuando entre ellas y de repente todas empiezan a iluminarse juntas. Una cosa que nuestra mente a veces no capta porque es algo muy celular, es más bien una propiedad celular. Pero es una propiedad donde la pertenencia viene a mí. En ese momento hay pertenencia. ¿Porque digo esto? Porque mirad, el ser da la bienvenida. Él es el todo. El ser se mimetiza con el paisaje. Es lo que dijo Freud sobre la sensación oceánica. Por supuesto, Freud dijo más tarde que tuvo contacto con culturas amerindias. Después de tener contacto con la experiencia cuerpo-territorio, habló de la sensación oceánica. Sí, ese es el ser, sensación oceánica. Y yo, seleccionar. Clasificación, pista. La sensación oceánica, eres estos árboles, eres este bosque, eres el yo. ¿Puedo cortar esta madera? Él clasifica, realiza un seguimiento. Ese soy yo, el ser, él. Ya ves, por supuesto, el cuerpo percibe, la realización llega, el estímulo llega y paso por un proceso de percepción, pero en este proceso de percepción el yo interpreta. Sí, mira qué interesante, no importa qué estímulo te llegue, el mismo estímulo que depende del yo que tengas tendrá una interpretación diferente. El mismo estímulo nos llega a ti y a mí. Y si tuviera una cultura diferente, interpretaría el mismo estímulo de manera diferente, porque el yo interpreta. Entonces, el ser solo percibe y yo hago la interpretación, ¿vale? Entonces dije, en una de las transmisiones en vivo, en los blogs que publiqué, por ejemplo, ¿quién estudia EEG, electroencefalografía? Electroencefalografía. En electroencefalografía es casi un tipo de multímetro. Voy a medir voltajes, voltajes diferenciados, pero voltajes en toda la cabeza para medir qué señal eléctrica está saliendo del cerebro. Voy a medir. De hecho, el EEG medirá las actividades electromagnéticas del cerebro. Básicamente medirá el voltaje y la corriente del cerebro. Medirá la tensión, ¿vale? Entonces intentará medir todo este campo eléctrico del cerebro dentro de un hacer, dentro de un mismo hacer. ¿Qué estás haciendo? Esta señal eléctrica. Y otro dispositivo que también mide las funciones cerebrales es el NIRS. NIRS mide el nivel de óxido y desóxido de hemoglobina. El NIRS analizará la sangre solo en la corteza del cerebro y ponle una lucecita, pásala por el cerebro y mira si hay más óxido o desóxido de hemoglobina en la sangre que está irrigando las neuronas. Está bien, pero eso es cuerpo, no es una función. Es una función en el sentido de que se está reclutando más esa zona, pero este es un territorio energético, hemodinámico, pertenece al ser, a quién eres. Es tu metabolismo el que funciona y marca la diferencia. Entonces, la parte eléctrica, si yo pongo el ser y el ser, el eje estaría viendo más o menos el yo que está activo, no activo, con ondas de electroencefalografía, el yo corriendo, el yo descansando, el yo durmiendo, y el NIS verá algo más, la sangre, cómo es la estructura del ser. Es una alegoría que hago contigo, porque es fácil de interpretar, ¿vale? Entonces vas a tener esta diferencia entre ser y ser. Siempre estarás en mí. Me tomó un tiempo entender esto. Y es interesante cuando siempre va a estar en un yo, porque a veces el yo tiene una estructura, controla la atención. Depende del yo en el que estés y necesitas un yo. Te concentras mucho, estás extremadamente concentrado en hacer lo que hay que hacer, es tu trabajo, es tu negocio, es tu placer, te concentraste. Cuando te concentras, algunos estímulos, alguna información que está en el medio, ya no la notas, porque te concentraste, ampliaste ese foco de atención, magnifica algunas señales, pero disminuye, amortigua otras señales. Está bien. Cuando se desmiente o niega alguna información, ¿se acuerda del coriocense? Coriocense. La información llega a todas las células.
da sentido de pertenencia. Así que ahora un yo que está enfocado no se da cuenta de cierta información que viene del medio. Entonces este yo ya no pertenece a este entorno, él está aislado desde el medio. Interesante, ¿no? Así que es un yo, pero está concentrado. Todos están hablando, me pongo los auriculares, estoy escuchando mi música, estoy haciendo mi trabajo, ok, pero en ese momento perdiste tu pertenencia con todos, porque el estímulo que llega a todos no es el mismo estímulo que te llega a ti. Así que te fuiste, elegiste no pertenecer al grupo. ¿Por qué digo esto y por qué es importante? A veces buscarás la búsqueda de pertenencia, muchas veces es para hacer que la gente te valore. Yo conozco y tú debes conocer a algunas personas que hasta el día de hoy, aún sin padre ni madre, quieren ser el hijo favorito de la casa, pero el padre ya falleció, la madre ya falleció. Aún así, sigue con la idea de intentar pertenecer y ser el mejor hijo de la familia. Él entiende, esta búsqueda de pertenencia, esta búsqueda de reconocimiento es de un ego. Es un yo que creció sobre eso. Es un yo que cuando era pequeño era, mira, hay que intentar ser mejor en el colegio, una educación competitiva, hay que ser mejor, hay que ser siempre. Lo competitivo no es un nosotros, es un yo que tiene que destacar, tiene que ser mejor, tiene que ser el más guapo, el más bonito, el más fuerte, el más algo. Entonces, este yo siempre lo tendrá, es funcional, pero luego tenemos mucha presión sobre los niños que a veces el niño no es tan inteligente, no destaca en ese punto, pero hay que buscar la manera. No, hombre, es el ser. Este niño, junto con todos nosotros, está haciendo cosas, sorteando cosas, avanzando, resolviendo cosas, evolucionando juntos, a nivel de todos juntos, a nivel de pertenencia, estamos juntos, pertenecemos el uno al otro, somos uno. Y si piensas en los seres vivos del planeta, es un planeta vivo y nosotros somos parte de este planeta vivo y somos parte de este ser mayor, digamos, el de todos los seres vivos juntos. Está bien, somos parte de ello. Bueno, pero te diste cuenta, ser es esto. Y cuando estás en un yo, simplemente restringirás algunas funciones por encima de tu conocimiento. Normalmente el yo tiene un lenguaje. Si aprendiste portugués, él habla portugués. Bien, bien. Ah, pero tengo conciencia, conciencia con palabras. El ser es ya una semiótica, ser es diferente, es un sentimiento profundo y un movimiento. La palabra es casi inexistente, pero luego usará el entro. Bueno, vamos. Cuando yo pongo el yo, pones algunas tensiones viscerales, porque el yo, en parte, es un metabolismo, es un sentimiento que aprendiste y desarrollaste. Bueno, pero a veces me pierdo en mí mismo cuando me pierdo en el yo, especialmente cuando tengo razón. Este es el camino. Y tengo razón. En ese momento, cuando tengo razón, pongo el bien en el mal y impongo mi derecho a todos. Él entiende y en este momento, en este camino, tengo una tensión corporal y esta tensión no se relaja. Y a veces pasé un tiempo en esta fase en la que tenía que demostrar a los demás que tenía razón para poder sentirme bien, hasta que resultó ser igual para los demás, que yo tenía razón, no tenía la sensación de tener tanta razón. Mira qué interesante. Pero hay otros yo. Hay un yo que se percibe a sí mismo y que se percibe en el ser. Si buscas una percepción de ti mismo, te percibirás como el ser vivo que eres. A medida que te percibes como el ser vivo que eres, continúas percibiéndote como un republicano conservador, un yo que quiere replicar lo que ya sabías. Está bien, pero implica un poco más de metacognición. Amigo, es un respeto por el cuerpo.
En tu cuerpo cosas que el cuerpo no puede asumir ahora, que el cuerpo no puede hacer, pondrá demasiada tensión en el cuerpo. Es un yo que respeta el ser. Así que este yo es un poco más trascendente, pero es un yo que respeta tanto al ser, que sabe que cualquier idea que tenga es transitoria, cualquier idea que tiene emana en una acción, en una actitud, que después de tomar esta actitud se completó, este yo se disuelve. Él terminó y viene otro para hacer en otro momento, porque cada momento requerirá de una técnica, una estructura y un entrenamiento diferente por parte de ti. Cada momento serás diferente y al final de cada logro, de cada hacer, de cada momento, te disolverás. Y cuando digo disolver, por ejemplo, piensen en mi hombro aquí, disuélvelo uniformemente, te relajarás, te vuelves a quedar vacío, pero vacío, no un vacío con dolor, un vacío sin tensiones viscerales y posturales, un vacío dispuesto a volver a hacerlo, un vacío limpio, un vacío en ciernes, un vacío esencia de la vida. El ser vuelve a ser con plenitud, porque si un yo le llamaré yo, si un yo empezó contigo a las 8 de la mañana y sigue con la tensión del yo a las 2, a las 3 de la tarde, cuando llegue la noche estarás con tanta tensión que hasta te va a doler la cabeza, porque en ningún momento volviste a ser sin tensiones viscerales, sin tensiones posturales, liberando completamente la propiocepción y la interocepción para volver al centro donde puedes ser flexible. Me pareció realmente interesante tener una conversación con mi amigo, el profesor Sato, y él dijo, Jackson, llega un momento en que los conectomas del cerebro alcanzan una posición crítica, y esta posición crítica de los conectomas cerebrales es esta. El conectoma puede transformarse en cualquiera de los otros conectomas muy fácilmente. Es una especie de trascendencia donde puedes estar en el ser y te conviertes en cualquier postura con mucha más facilidad. ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué digo esto? Cuando terminas de llevar a tus hijos al colegio, cuando terminas de bañar a tus hijos o de hacer alguna obligación que tenías que hacer, cuando terminas de hacerla, desaparece. Desintégrate para que el otro pueda entrar. El otro entra entero. Porque si tienes tensión en el cuerpo agarrando algo, el otro no encaja del todo. El otro yo, el otro hacer, el otro sentir existencial de hacer algo. Metabolismo existencial. Las áreas activadas para hacer, para tener un mejor desempeño en una tarea específica. Así que esto es lo que quería dejarles hoy. Cuando puedes diferenciar el gran conflicto del ser y el estar, sabes que siempre eres. Así que siempre eres un ser vivo. Hasta que muera, cuando muera, se acabó. Pero siempre lo eres. En este ser que es pura presencia, estás el hacer. Cada cosa que hagas activará un yo. Pero este yo, cuando entra, entra lleno de razón. Él sabe lo que está bien y lo que está mal. Sí, él es su entrenamiento. Quiere replicar lo que está bien y lo que está mal porque ese es su origen. Él entra, hace, relaja y flexibiliza tu propio ser. Porque siempre estás en el ser y hará que el yo que acaba de actuar sea más flexible. ¿Pero por qué vas a ser flexible? Porque no guardaba ningún rencor, no guardaba ninguna tensión, no guardaba ninguna tensión visceral ni postural. Y el ser vuelve a ese entorno, y el ser percibe el espacio, siente, estoy hablando de la mente, siente la interocepción y la propiocepción distribuidas en un espacio. La mente es libre. Y ahora viene el otro yo y lleva algunas de sus posturas espaciales, de posturas de qué decir y cómo moverse en ese espacio, de posturas cognitivas. Claro que el yo va a buscar los procesos cognitivos y el yo cuando se ve amenazado, por ejemplo, entra en un estado de bullying, entrando en un estado de bullying, va a tener una limitación muy grande del prefrontal, será más somatosensorial,
pura emoción, pura acción y reacción, porque está en una tetera, es reacción y reacción todo el tiempo, así que es un yo cargado. Tú, cuando termines esa pasantía, ya que estás en un estado de desajuste, cuando salgas, vayas a buscar agua, vayas al recreo en clase, regreses, trates de salir de ese yo que estaba en un estado de desajuste, que estaba presionado, luego regresas nuevamente al aula. Si eres un estudiante de séptimo u octavo grado, habla con el maestro. Profesor, me estoy poniendo muy tenso en clase. Y si prestas atención, no aprendes. Tienes que liberarte en cada uno. Y evidentemente, si no tienes foco atencional durante la clase, tampoco aprenderás. Pero si prestas demasiada atención, tampoco aprenderás. Es mágico. Vivir es mágico, vivir es una cosa muy hermosa, tendrás que enfocarte, buscarás este yo con este enfoque, pero después de que hayas terminado de hacerlo, te volverás flexible. No fue exactamente así, optimizar mejor y luego rehacerlo. Y cada día que pasa, mejoras tus herramientas personales. Tienes una legión de mí. Y tú eres un ser, y es del ser que emana esta legión. En cada acción, en cada momento, hay un yo que hará algo. Mira, estoy yo, el mío, y estoy yo, el tuyo, lo cual es deplorable, es muy tenso, es muy malo, en el sentido de que no es bueno para mi cuerpo, de hecho, no es bueno para mi ser, pero eso me aparece. Luego lo toleramos y lo dejamos pasar. Pasa, mira, tranquilo, ya no puedo producir nada, más ahora voy a tomar sol, voy a salir, voy a caminar, porque se complicó esto, estoy muy tenso, déjalo, no le niegues el Seira normal, 40 minutos, si no le niegas uno el Seira, ok, y tu postura vuelve a la normalidad, empiezas a concentrarte un poco más lentamente, usando este yo como herramienta y no perdiéndote a ti mismo, siendo un yo. Mira tu creencia, es el yo que cree, tus hábitos son el yo que tiene. Entonces ya sabes acerca de la fe ciega, que es automatismo. Todo esto te lo vengo contando desde hace mucho tiempo, Rami, ¿no? Y esto es lo que haces. Imitas, se convierte en un hábito. Solo tenías una conexión sináptica simple y ligera. Luego, a través de esta conexión, se empieza a formar mielina, que se vuelve más rápida y luego la conexión se refuerza de tal manera que se convierte casi en una conexión eléctrica. Esto es lo que yo llamo alto rendimiento o fe ciega. Ya no tienes camino, no puedes evitar hacer esa llamada. Eso es lo que pasa ahora cuando te hablo, los fonemas. Yo te hablo y tú tienes fonemas en tu cabeza y las vocales ya están conectadas, tu cerebro ya trabaja con los fonemas que yo hablo. Digo muchos fonemas en una palabra y entiendes la palabra muy rápidamente. Estas conexiones son eléctricas ya en el cerebro, ya es muy rápido, está en alto rendimiento. Es difícil para ti no hacer o negar una palabra que estás escuchando, negar su significado, porque son conexiones muy fuertes. Entonces, el yo también es esto, el yo crece y puede ser un yo muy fuerte, muy rápido en la base cerebral, una conexión muy intensa. Sin embargo, regresas al ser y preguntas, ¿quién soy este yo? ¿Qué fe es esta que tengo? ¿Por qué no soy secular? ¿Cómo ser? ¿Por qué un yo quiere apoderarse de todo mi cuerpo y ocupar el espacio del ser? No. Vamos, secular, democrático, legal, pero cuando llega un yo, este yo es cristiano, este yo es ateo, este yo es musulmán, eso está bien. Cuando llega, regresa y se relaja y disfruta de la vida, que es solo una vida. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos el miércoles. Espero que lo hayas disfrutado.